Buenos días. Muy buenos días a todos. Estaba ahí atrás escuchando el tiempo de alabanza y déjenme decirles, somos privilegiados. O sea, realmente somos muy privilegiados en el Señor por el tiempo de alabanza que tuvimos, por Él hablando a nuestras vidas. Yo me siento muy privilegiado. Fue un regalo del Señor estar en Colombia una semana afuera. O sea, realmente fue un regalo del Señor para mi vida. Pero hermanos, me da un gran placer poder estar aquí otra vez. Sinceramente, de nuevo, no quiero minimizar lo que Dios está haciendo allá, pero poder verlo de nuevo, le extrañé mucho. Estaba siempre, cuando estaba en algún lugar, yo decía, vea, ya se parece a Matagalpa, y estaba la iglesia en Villavicencio, que yo estuve en Bogotá, es una iglesia grande ya, pero la iglesia en Villavicencio, que es una ciudad que el clima es como León o Chinandega, pero en el mar, o sea, es duro. Pero Bogotá es heladísimo, es más helado que Matagalpa, pero por la gracia del Señor el clima estuvo como aquí. Pero en Villavicencio la iglesia se había mudado en mayo al local que estaba, entonces me estaban contando la historia. Y dije, nosotros también nos mudamos en mayo. Entonces miré el tamaño de la gente. Fíjense que la iglesia es del mismo tamaño que nosotros. Entonces cuando estaba en Villavicencio, sí, la iglesia pues de Villavicencio tomó un lugar especial en mi corazón porque me recordó mucho a ustedes. Yo les dije, me siento un poco nostálgico, le decía a la gente allá, porque los veo y veo lo que Dios está haciendo y yo recuerdo mi iglesia en Matagalpa. Pero bueno, gracias a Dios estoy aquí. Muy agradecidos con el Señor, casi no lo logro, casi me quedo, no por ¿cómo decirlo? Opción propia, casi no paso. Pero bueno, ya estamos. Hoy vamos a seguir con Gálatas. Les agradezco en el Señor a todos por haber estado el domingo pasado. Es la primera vez en el tiempo de la iglesia que no pedimos apoyo a Petramanagua para que envíe a alguien y corra el servicio normal. Entonces es la primera vez que ustedes como iglesia han estado pues sirviendo, trabajando por el Señor, nada más. Entonces pues gloria al Señor por eso, hermanos. O sea, gloria al Señor por eso, porque realmente es un regalo para mí poderlo ver, que yo no soy necesario. Y así es, yo no soy necesario. Entonces, gloria a Dios y oremos. Padre mío, gracias, Dios, por la iglesia que estás formando aquí en Matagalpa y gracias por lo que estás haciendo en Colombia. Gracias, Señor, porque es un gran privilegio poder venir y orar juntos. Tu santo nombre, Señor, gracias porque es un gran privilegio, Padre, venir y abrir la Biblia, servirte, conocerte, Dios, y ruego por lo que vamos a aprender hoy, para que sea vívido en cada uno de nosotros, Dios, que podamos ver que eres tú el que está formando esta iglesia, eres tú el que está derribando paredes, Señor, abriendo nuestro ojo a tu verdad, Señor, y por favor, fortalécenos a permanecer firmes en el Señor, a permanecer con la mirada puesta en ti, esforzarnos, trabajar, creer, Señor, que tú eres fiel y que nos sostienes con tu mano, nos cubres y que como hemos cantado, estás con nosotros hasta el fin. Así es, Dios, tu palabra lo dice, estás con nosotros hasta el fin. Gracias, Padre. Amén. Bueno, si están por primera vez, sean bienvenidos. Estamos estudiando el libro de Gálatas y estamos viendo versículo por versículo. Si no me equivoco, esta es la sexta prédica en el libro de Gálatas y hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 5. Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 5. La semana pasada Red se le estaba hablando a ustedes sobre la misión, ¿no? De que Dios le ha dado una misión y hoy vamos a ver qué es lo que hace esa misión y cómo eso transforma la iglesia. Hoy, si pueden abrir su Biblia, dice así: entonces, después de 14 años, cuando yo leí esto me sorprendió, porque en la semana pasada miraron que Pablo subió, fue a Jerusalén y luego estuvo unos cuantos días, y después de 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo,
fue obligado a circuncidarse aunque era griego o gentil. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que, la parte importante, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Amén. Ok, entonces imagínense, ustedes son Pablo y nacieron con ciertos privilegios. Pablo era judío entre judíos. Entonces imagina que naces con ciertos privilegios. Tal vez en nuestra cultura decimos nacer en cuna de oro, pero dejar todo eso para vivir en otro lado, en otro mundo completamente diferente. Naciste en cuna de oro, pero ahora tomaste la decisión de irte a vivir a un catre, ¿no? Algo así. Naciste con ciertas ventajas, pero para luego vivir en un mundo completamente diferente donde no hay ningún tipo de ventaja. Es algo complicado. Claro que Pablo tomó esa decisión por el Evangelio, pero a algunas personas que les sucede esto, como por las circunstancias, es difícil para ellos hacer esa transición, ¿no? Como estoy acostumbrado a cierto nivel de vida, pero ahora estoy teniendo este otro nivel de vida, y algunas personas no saben manejar eso. Lo golpea bastante fuerte. Pablo seguramente pudo haber sido ridiculizado por sus amigos, ¿no? O sea, piensen ustedes, estaba en un estrato social con gente de dinero y pudiente y ahora no tengo dinero. Entonces normalmente uno creería de que esos viejos amigos ya ni se te acercan o se ríen de uno, ¿no? Se burlan de uno. Pablo seguramente estaba pasando por eso, por su nuevo ministerio con los gentiles. Recuerden, él era judío y ahora él está con los gentiles. Probablemente era ridiculizado por sus viejos amigos como alguien inseguro o débil que no podía nada porque ahora está con gentiles. Había rivalidad entre judíos y gentiles. No rivalidad, mejor dicho, los judíos despreciaban a los gentiles. Ellos eran basura. Por otro lado, Pablo está siendo ridiculizado y dentro de los gentiles o dentro de su ministerio también él se enfrenta con falsos maestros. Se enfrenta con personas que probablemente eran judíos, pero decían, no deben de escuchar a Pablo, nosotros somos los verdaderos maestros. Pablo es un mentiroso, quiere engañarlos. Entonces no estaba en ningún lugar ni en otro, era complicado lo que estaba pasando Pablo. Para entender más la gravedad de la situación en la que se encuentra Pablo, debemos recordar esto, que los hombres que habían llegado de Jerusalén eran judíos. O sea, cuando él llegó se enfrentó con hombres judíos y eran ex-fariseos probablemente. ¿Recuerdan? Hace como 3 domingos yo les dije que Pablo se decía que era fariseo de fariseos. Yo les expliqué más o menos qué significaba. O sea, era gente que tenía mucho conocimiento y cumplía la ley. Porque Pablo decía, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, no hay nadie que la cumpla como yo. Entonces él se está enfrentando a ex-fariseos probablemente. Y lo sabemos por lo siguiente. Un versículo paralelo de Gálatas, por así decirlo, lo encuentras en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Entonces, solo para tener una idea de con qué mentalidad se está enfrentando Pablo, dice capítulo 15, versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, nosotros, digamos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que están escuchando. Tienes que circuncidarte, si no, no tienes nada que ver con nosotros. Estaban enseñando en la iglesia cristiana. Luego el versículo 5 lo dice todavía más claro, más abajo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, escucharon, la secta de los fariseos, no, yo soy fariseo de fariseos. Algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces es como que nosotros llegamos a una iglesia hoy y nos digan a nosotros varones, bueno, si quieres ser parte de esta iglesia, prepárate, tienes que circuncidarte hoy. Si no, no tienes nada que ver con nosotros. Yo sé que ustedes dirán, no, me voy a otra. No tengo que pasar por tanto para entrar a la iglesia, ¿no? Sería algo muy doloroso solo para darme cuenta que después no me va a gustar tu iglesia.
Pero eso estaban diciendo los fariseos. La mayor división que había en el mundo del Nuevo Testamento era esto: judíos y gentiles. Era una división grande, inmensa. Fue histórico, lleno de peleas, lleno de prejuicios. Los judíos no podían ni siquiera entrar en el templo. Había un lugar especial en el templo para ellos fuera, para que no se contaminaran los judíos. Era como tener agua y aceite, ¿no? Si lo has hecho alguna vez, el agua y el aceite nunca se combinan. No, era algo así, no se mezclan. Pablo, entonces, siendo judío, era visto como un rechazado. Pablo era rechazado entre los judíos. Y Pablo estaba haciendo algo que nunca se había visto siendo judío. Él no solo estaba teniendo comunión con gentiles, no solo se acercaba y pasaba tiempo con ellos, compartía tiempo con ellos, trabajaba con ellos. No solo hacía eso, sino que Pablo saltó la barda, como saltó la pared que había entre judíos y gentiles, se fue al otro lado, como rechazando visiblemente a toda la cultura judía para estar con los gentiles, y luego desde el otro lado empezó a derribar la pared para que haya unidad en el Evangelio, por medio del Evangelio, como es el tema de hoy. Eso era visto como, lo que estaba haciendo Pablo, era visto como un rechazo visible a toda la ley. Era como, ¿qué estás haciendo, Pablo? Estás yendo en contra de lo que hemos hecho por tantos años. O sea, seguramente más de alguno quería matarlo. Estaba derribando o pisoteando todo lo que significaba ser judío. No, tú llegabas a un lugar, soy judío. Y era como que, wow, y Pablo está diciendo, eso no importa. Prefiero estar con los gentiles. Este hombre no solo rechazó todo eso, sino que también se había saltado la pared. Y con esa pequeña introducción podemos ver, hay dos tipos de unidad. Y aquí quiero decirles, nosotros somos muy, muy, muy privilegiados como iglesia. Hay dos tipos de unidad y eso es lo que quiero que te concentres hoy, qué tipo de iglesia quieres que seamos. Número uno, es lo que nos está enseñando Pablo, la unidad del Evangelio. La unidad del Evangelio. Esa inicia, hermanos míos, por gracia. Su práctica es el amor, y su poder es el Espíritu mismo de Dios. Cuando estuve en Colombia, en la iglesia de SUA, que está en Bogotá, ellos tienen algo que quiero animarlos a que nosotros lo podamos hacer. Por cultura, ellos son muy amigables. Son mucho más amigables que nosotros, me atrevería a decir. Tal vez algún día me lo llevo a ustedes y me dirán, no, nosotros somos mejores o algo así, pero tienen algo por cultura que me gustó muchísimo. Si miran a alguien salir de la puerta y le dicen, no te has ido todavía. Hasta ahí uno dice, ¿qué le pasa? Hace falta que te dé un abrazo. Ya, no te has ido todavía, no me ha abrazado, dicen ellos. Yo dije, qué bonita esa expresión, o sea, qué bonita esa calidez entre ellos. Está bien si te vas a ir, pero no te vas sin un abrazo. Entonces la unidad del Evangelio se inicia en la gracia, su práctica es el amor unos por otros. Así como hoy en la mañana, en el tiempo de los sordos, hoy en la mañana estuvo increíble. O sea, los que no estuvieron, ojalá puedas tener el privilegio de estar, porque hoy estuvo muy, muy bueno. Su práctica es el amor y su poder es el Espíritu mismo de Dios. Pero la otra unidad que hay y que estaba en ese momento en la iglesia es la unidad legalista de la carne. La unidad legalista de la carne, y para tristeza hay mucho de eso hoy en las iglesias, mucho, mucho, mucho. Su inicio es la carne, o sea, yo, qué tan buena persona soy, que soy el que más sirve en toda la iglesia, soy el que más sabe. Su práctica es la ley, y su poder la opresión y el miedo a la condenación. ¿Cuánta gente conoce de que van a la iglesia porque tienen miedo del pastor? Si no voy me va a llamar. ¿Qué hiciste? No sé qué cosa. Y peor, si no ofrendé, me va a decir, te hace falta el domingo pasado. O algo así. ¿Cuánta gente hoy va a la iglesia por miedo? Por miedo de que, no sé, pongan su nombre en la lista de ausentes o morosos o lo que sea que hay hoy en día. No tengo idea. Pero la gente va por miedo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia, la unidad legalista de la carne. No, como estoy yendo, como estoy sirviendo, como mi nombre está puesto en todas partes, entonces estoy bien. Pero hasta ahí. No hay amor genuino, no te vayas
sin que te dé un abrazo. Es como, ya trabajaste, pues, que te vaya bien, el domingo que viene nos vemos. No, así es sencillo. En este ambiente tan cargado de tensión, leemos acerca de la reunión que tuvo Pablo con los principales en la iglesia de Jerusalén. Había mucho en juego. Y la pregunta principal es esta, y la pregunta que te tienes que hacer también tú hoy. ¿Qué tipo de unidad era la que marcaría la iglesia? ¿Qué tipo de unidad es la que quieres que marque esta iglesia? ¿La unidad relacional del espíritu o la unidad legalista de la carne? ¿Cuál es la que quieres? Que sea el espíritu que traiga unidad entre nosotros de una manera increíble. O la carne. Ven, haz lo que tienes que hacer y nos vemos el domingo que viene. El evangelio estaba en juego. La unidad de la iglesia estaba en riesgo. Estaba pasando algo importante. Pablo cuenta de su visita a Jerusalén. Dice, y esto me sorprende, mire, después de 14 años, y aquí cuando dice después de 14 años, los comentaristas tienen puntos encontrados. Unos dicen que 14 años es desde su conversión en Damasco, en el camino, cuando se le apareció el Señor. Y otros dicen que después de 14 años fue después de la primera vez que visitó Jerusalén, que lo leyeron la semana pasada con Rachel, Gálatas 1:18. Pero él dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Y eso es muy importante. Uno judío, el otro gentil o griego. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico a los gentiles. Pero lo hice en privado. Eso también es importante. Lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Imagínense ustedes, 14 años de ministerio y después de 14 años voy a ir a reunirme con los principales para ver si no he trabajado 14 años en vano. ¡Qué barbaridad! O sea, ¡qué barbaridad! 14 años. Pablo había estado anteriormente en Jerusalén, pero estuvo solo 15 días. Gálatas 1:18, solo 15 días. O sea que esta segunda reunión que hubo realmente tenía mucha importancia. Mucha importancia. Pablo nos está mostrando algo importante aquí. El evangelio da forma a la iglesia. El evangelio va a dar forma a esta iglesia. Él subió a Jerusalén no por convocatoria de los líderes. No fue que los líderes le dijeron, Pablo, tienes que venir aquí y rendirnos cuenta de lo que estás haciendo. Imagínense, después de 14 años. No fue así, sino que Pablo subió por respuesta a una revelación de Dios. Dios le dijo, Pablo, ve. Y era muy importante porque está en juego la unidad de la iglesia, compañerismo unos a otros. Pablo no va para que le corrijan el evangelio tampoco. No fue que Dios le dijo, Pablo, te estás equivocando. No me entendiste cuando me aparecía a ti a Damasco. Vete a Jerusalén para que te expliquen el evangelio bien. No, no es eso. Lo había hecho por 14 años. Pablo subió para algo importante, para recibir apoyo y unidad. Recibir apoyo y unidad. Porque la unidad del evangelio destruirá toda mentira que pueda intentar dividir. Ahora escucha muy bien lo que te estoy diciendo. La unidad del evangelio va a destruir toda mentira que pueda intentar destruir. Y hermanos, vamos a enfrentarnos con eso. Va a haber gente que va a querer destruir esta iglesia o cualquier iglesia. El enemigo así es, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en ese momento, la unidad del evangelio, un solo sentir, un solo corazón, todos nosotros, amor genuino y no solo servir y ya, va a proteger, va a evitar la división. Mientras que nosotros muchas veces cometemos el error grave de preocuparnos más por demostrar que yo tengo la razón. Mira, Pablo no subió donde Pedro, Juan y Santiago, no subió para decir, miren, esto es lo que he enseñado, escúchenme. No subió para decir, yo tengo la razón, yo sé más que ustedes, o algo así. No subió para eso, no subió para decir, mi ministerio es mucho más próspero que ustedes, miren cuántos gentiles han venido al Señor. No subió para eso. Pablo más bien rechaza cualquier cosa de sí mismo y todo lo que hace, todo lo que planea, coloca sus cosas en orden. Su prioridad es que la unidad que viene del evangelio es mucho más importante que mi nombre. O sea, él no subió a alardear de su ministerio de 14 años. No he estado con ustedes
y miren qué bien me ha ido. He estado solo, miren, no subió a eso. La razón por la que subió es porque la unidad que viene del Evangelio es mucho más importante que su propio nombre. Él estaba viendo que gente quería dividir la iglesia y no podemos dividirlo. No podemos permitir que esto suceda. La razón por la que él está dispuesto a seguir por ese camino es porque sabe que el Evangelio une a los elegidos de Dios, no los separa. Escúchame muy bien, porque la iglesia lo mira normal. Es normal que yo esté con mi hermano, me peleé, ya no le hablo más y pasan en la misma iglesia años peleados. No sucede en iglesias pequeñas, pero tal vez en iglesias grandes. Ahora me sentaba en esta esquina, me siento en la otra, allá al otro lado, porque no le quiero ver la cara. El Evangelio une a los elegidos de Dios, no los separa. Entonces, solo para que sepan, Bernabé era un judío de Chipre, judío. Ese fue uno de las personas que trajo Pablo. Un levita, y se cree también que pudo haber estado estudiado bajo la tutela de Gamaliel, igual que Pedro, se cree. Era un hombre capaz. Bernabé era inteligente porque la iglesia en Jerusalén lo envió a dirigir o a ver lo que estaba pasando en la iglesia en Antioquía. En ese momento, Bernabé dijo, esto está muy difícil, mejor me traigo a Pablo para que me ayude. O tal vez necesito apoyo, voy a traerme a un amigo. Llamó a Pablo para que lo ayudara. Y luego Tito, que se lo trajo Pablo también, era un griego incircunciso, gentil, hijo de padres gentiles, convertido al cristianismo, ¿no? Por la predicación de Pablo. Y debido a esto, Tito se convirtió en una evidencia palpable, viva, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en medio de los gentiles. Un gentil que recibió el Espíritu Santo. Entonces, algo a tener muy en cuenta en esos tiempos es que si eras judío, no estabas con gentiles. Ahora imagínate Pablo y Bernabé estando en ministerio con un gentil y comiendo con él. Era como que, wow, pasaban y ¿qué estás haciendo con él? Era increíble. O sea, nunca se había visto tal unidad. Así que Pablo llevó a Tito a Jerusalén, no solo a cenar a la sede central del cristianismo. O sea, llevó a un gentil a cenar a la sede central de la iglesia cristiana, donde había un montón de judíos fariseos que estaban participando en el cristianismo, ex fariseos. Y lo llevó a una reunión privada con líderes clave, a Tito. Y como les he estado diciendo, esos líderes eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces era algo inmenso lo que estamos leyendo aquí. Hechos, capítulo 15, habla de esta reunión como el concilio de Jerusalén. O sea, era grande. Y el propósito era resolver el tema de la salvación de los gentiles. Y es como que ahí uno ve, con razón Dios le dijo a Pablo en una revelación, ve para allá porque va a pasar una reunión importante, tienes que estar ahí. El objetivo de Pablo era establecer la verdad del evangelio entre los gentiles. Decir, aquí está Tito, aquí está Bernabé. Él ha visto lo que Dios ha hecho en su vida, hermanos. Miren lo que el evangelio hace. Seguramente Pablo debió saber que esto haría enfurecer a los judaizantes y así pasó. ¿Te imaginas caminar y lo que me voy a enfrentar allá? No, la gente que me va a querer golpear, difamar, mentir de mí. Algo interesante, para hacer un pequeño paréntesis, es que Pablo también tuvo otro compañero de batalla, y ustedes lo conocen, Timoteo. Y la gran diferencia es que a Timoteo sí lo circuncidó, pero a Tito no. Y es interesante meditarlo. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y no, Pablo está haciendo como, no está de un lado ni de otro. No es eso. Pablo circuncidó a Timoteo, si lo quieren leer después, Hechos 16. Hechos 15 habla de este concilio y Hechos 16 habla de Timoteo y que él fue circuncidado. Y lo sucedió para que Timoteo no fuera motivo de obstáculo a las mentes débiles durante sus viajes misioneros a los judíos. ¿Cuál fue la diferencia? Timoteo venía de padres judíos y el ministerio de Timoteo con Pablo era
personas judías dentro de la sinagoga. Entonces, si Timoteo no era circuncidado, no podía entrar a la sinagoga a debatir junto con Pablo a las personas ahí. Entonces, ¿por qué razón Pablo sí circuncidó a Timoteo? Por cuestión del evangelio, para poder predicar el evangelio, hacerse a ellos. Ese era su meta. ¿Cuál fue la diferencia? El ministerio de Tito fue hacia los gentiles. Entonces, si Tito se hubiera circuncidado siendo gentil y haber llevado a Tito a gentiles y siendo circuncidado, él hubiera enviado el mensaje equivocado. La gente hubiera entendido, Tito es gentil y se circuncidó, hagámoslo todos también porque si no, no vamos a ser salvos. En lugar de pero Tito no fue circuncidado. Entonces cuando llegó a los gentiles realmente hay salvación por fe, porque mira cómo vive Tito. Mira lo que él está haciendo, mira cómo realmente el Señor hizo una obra que nunca antes se había visto, está haciendo una sola iglesia. Y por eso fue muy importante esta reunión con el concilio. Y así sigo, Gálatas 2:4 dice que falsos hermanos traídos en secreto que se infiltraron para espiar. Y mira la palabra que usa Pablo, me encanta, espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. La libertad que tenemos de comunión, de hacer fiesta entre nosotros, de compartir alimentos. Y estos se metieron para espiar, para ver cómo se ve, porque nunca lo habían experimentado. La ley es lo único que conocían. Y querían ver cómo se miraba eso. Parece como si aquellos que aprobaban la circuncisión se habían infiltrado en la reunión que Pablo iba a tener con Pedro, Juan y Santiago y lo hicieron para defender sus creencias. Lo hicieron para decir, no le escuches a él. Si hubieran ganado, Tito habría sido circuncidado en ese mismo momento. Y si hubieran circuncidado a Tito, la iglesia cristiana se hubiera convertido en una secta más judía. Eso hubiera pasado. El cristianismo sería completamente diferente. Todos aquí hoy estaríamos circuncidados en el momento que quisiéramos entrar a Cristo. O sea que imagínate tú ahorita decir, yo quiero ser creyente, ok, en 5 minutos preparamos el cuchillo para circuncidarte, si no, no puede ser parte. No podíamos. Ninguno, por lo menos en nuestra cultura, diríamos, no, gracias. Creo que voy a irme por otro lado. Pero llevemos un poco más a nuestro contexto esto. Lo que está sucediendo, o sea, para ellos era grande. Tal vez para nosotros no lo vemos tan guau, porque para nosotros ya es normal que la iglesia haya de todo. Es normal. Pero trayéndolo un poco a nuestro contexto, es como si alguien viniera a esta iglesia por primera vez y que tú vengas y le digas, bueno, para que seas parte de esta iglesia, sea una mujer, no sé, no tienes que usar pantalón, tienes que traer falda hasta los pies, si no, no. O más extremo todavía, que tenemos el privilegio de ser una iglesia con sordos, es como que viniera un sordo a la iglesia y tú le digas al sordo, para que seas parte de esta iglesia tienes que escuchar, si no, no puedes venir a la iglesia. No tiene sentido, pero así era. Así era en ese momento. Si eras gentil, tienes que creer en el judaísmo. Si no, no tienes nada, ni te debería de hablar, ni te debería de decirlo, porque no lo mereces, porque eres gentil. Así era. Colocando nuestras reglas. Así que puedes entender la importancia de la reunión. Si viniera un sordo, yo sé que aunque tú no sepas hablar señas, tú lo dejas entrar. Yo sé que sí. Pero allá no era así. Por eso era importante esta reunión. La unidad de la iglesia estaba en juego. El cristianismo estaba en juego. La religión legalista era la que educaba las mentes. La ley era la que decía quién estaba dentro y quién estaba afuera, quién era creyente y quién era no. La ley era la que, yo era el que decía, tú vas al infierno, tú vas al cielo. Era una locura. No quieres circuncidarte, vas a ir al infierno. Tal vez para nosotros no es así, pero no es como increíble, pero para ellos era normal. Y en el momento que Dios derribó esa pared fue como que, wow, qué increíble lo que el Señor ha hecho. Esa fue la batalla crucial. No simplemente era una cuestión de circuncidarse o no. Así que viene Tito, estoy regresando, viene Tito a la reunión, al concilio por parte de Pablo. Y pasa algo increíble. Pablo acepta a Tito, no, Bernabé acepta a Tito, y luego los líderes de la iglesia de Jerusalén aceptan a Tito.
un gentil en medio de ellos. Eso debe haber sido increíble. Un gentil en medio de los líderes de la iglesia, en medio de los apóstoles. Esto revela no solo una unidad doctrinal, sino la transformación de sus corazones. Cuando el Evangelio da forma a nuestras relaciones, el fruto es milagroso. Amén. Cuando el Evangelio transforma nuestros corazones, el fruto es milagroso. Hay unidad donde antes había división. Hay unidad donde antes había división. Hermanos, yo tuve el privilegio de verlo hoy con los sordos. O sea, sinceramente, la actividad de hoy estuvo muy, muy buena. O sea, era como oyentes sirviendo a los sordos, oyentes tratando de servir. Letzel hizo un ejercicio interesante de enseñarnos cómo decirle, ¿querés café? ¿Cuántas cucharadas de café quieres? Enseña. Cuando el Evangelio forma nuestras relaciones, el fruto es milagroso. Unos oyentes que no se habían imaginado nunca en la vida que iban a hablar con un sordo y servirle, ahí estaban haciéndolo. Entonces, es algo milagroso. Es increíble. Pero tenemos una tendencia de clasificar el pecado. Somos muy buenos para hacerlo. Decimos, ¿tienes orgullo? ¿Luchas con lujuria? Bienvenido al club, decimos nosotros. No tenemos problemas con esos pecados normales, por ponerles un título que no lo son. Pero luego viene alguien a la iglesia y esa persona lucha con depresión, ha sido abusada o abusado, consume drogas, y esa persona inmediatamente entra a la iglesia con la mentalidad, mejor no digo nada porque si no me van a correr. Van a darse cuenta que no soy parte de la iglesia, me van a juzgar. Sucede. Y justo eso es lo que estaba pasando en la iglesia, pero digamos que era peor, porque la única razón es soy gentil. La persona se podía esforzar al máximo por ser una buena persona moralmente, pero soy gentil, no me van a aceptar. La Biblia dice así, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Y quiero que te des cuenta, nosotros estamos ahí. O sea, realmente estamos ahí. El Espíritu está vivificando a esta iglesia, uniendo a esta iglesia, haciendo que esta iglesia crezca en servicio. Tu ejemplo el domingo pasado, tu confirmación cada domingo. Cuando nos damos cuenta de que la gracia no depende de nuestro desempeño, nuestros corazones estarán tranquilos y abiertos. Cuando llego a la iglesia porque de qué me van a juzgar, tu corazón nunca va a ser libre. Pero cuando sabes que la gracia de Dios te hace apto para estar delante del Señor, tu corazón va a ser libre para decir, hermanos míos, oren por mí, estoy mal. Estoy mal. Estoy triste. He tenido una cara con ustedes. La gracia te libera para hacerlo y decir, oren por mí. Lo necesito. Y la unidad que hace el Evangelio hace que tu hermano venga, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres saber si tu corazón y tu mente, tu vida entera, creen en el Evangelio genuinamente? ¿Estás siendo moldeado por el Evangelio? ¿Quieres saber si el Evangelio gobierna tus relaciones? O en la iglesia es realmente muy fácil. Si te cuesta perdonar a alguien, el Evangelio no vive en tu corazón. Es así de sencillo. La Biblia dice, perdonamos porque Cristo nos ha perdonado. ¿Quieres saber si te cuesta ver a alguien que te ha hecho mal y perdonarlo? Estás siendo como los judíos, fariseos. Le estás exigiendo a la persona, tienes que circuncidarte para que yo pueda aceptarte. En lugar de pensar, Dios me perdonó y porque Dios me perdonó te puedo perdonar. Y Él me da la fuerza para aceptarte porque en mi carne no te quiero ver ni cerca. Y luego el mismo Evangelio hace que la otra persona sea transformada. Dice Pablo en el versículo 2, les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, dice él. Y eso es importante porque quiere decir que Pablo no tenía pelos en la lengua. O sea,
Él no era un hombre callado, no dijo, bueno, no voy a decir nada para no tener problemas con ellos, no voy a hacer que lo que he estado predicando por 14 años. No fue así. Pablo vino, se presentó delante de ellos, aquí tengo mi testigo judío y aquí tengo mi testigo gentil. Esto es lo que he dicho por 14 años. Pablo quería que todos estuvieran seguros que lo que él predicaba estaba en armonía con lo que estaban predicando los apóstoles. Y trajo sus testigos. Pero principalmente él quería que supieran que estaba en armonía con lo que Cristo le había enseñado. Y eso es interesante, porque tenemos a este hombre que hemos visto que iba camino a Damasco y el Señor mismo se le apareció, tuvo una revelación especial de Dios. Y en nuestra cultura, si alguien de nosotros aquí hoy viniera y tuviera una revelación así como Pablo la tuvo en nuestra cultura, esa persona nosotros no cuestionaríamos nada de lo que diga. O sea, en nuestra cultura hoy, si sabemos que alguien tuvo una revelación de Dios y esa persona dice a alguien, nosotros decimos, ese hombre es de Dios, no hay que dudar nada de lo que diga, el Señor se le reveló y no dudamos de nada porque es Él. Pero mira, Pablo no se fía de sus experiencias, no se fía no estoy diciendo que él estaba desconfiando de la revelación de Dios, no estoy diciendo eso. O que estaba desconfiando de lo que enseñaran los apóstoles. Y entonces aquí vengo, escúchenme, a mí Cristo se me apareció, el otro le ha dicho, no importa, yo viví con él 3 años. O sea, no hay mucha diferencia. Pero no estaba con esas intenciones. Más bien notemos que cuando Dios está en medio de cualquier tarea, realmente hay armonía. 14 años separados, llega con sus testigos y no había diferencia en lo que estaban haciendo. Cuando algo es de Dios, es armonía, hay armonía, realmente hay paz, no hay contiendas, no hay celos. Principalmente no hay contiendas, no hay celos. Una iglesia grande, una iglesia pequeña, gloria a Dios por lo que está haciendo en tu iglesia, hermano. Voy a orar por ti. No hay contiendas, no hay celos. Aunque ambos bandos vienen de trasfondos distintos, hay un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Evangelio, un solo cuerpo, una sola iglesia. Es el mejor ejemplo que te puedo dar para los que estuvieron aquí cuando la iglesia de Parkway vino y nos ayudó a hacer la escuela bíblica de vacaciones. Los que sirvieron, yo escuché de la mayoría con los que pude hablar, el mismo espíritu. O sea, los conocieron ese día y ese mismo día trabajaron, ese mismo día se llevaron bien, buenos amigos, tranquilos. Había servicio, unidad propia. A mí, ahorita en Colombia, conocí gente y en 5 minutos ya estábamos como que, uy, ¿qué pasó? Y en nuestro buen nicaragüense chillando y hablando tranquilo. Y para los que van a estar cuando venga Bosman, en nombre de Dios, vas a sentir lo mismo. O sea, incluso el viernes de la noche, si Dios lo permite, va a haber una actividad con los sordos. Y eso va a ser mucho mejor, porque estos hombres y mujeres que vienen no saben lo que es estar con sordos y en el nombre de Dios se van a sentir como que wow. Entonces, cuando Dios está en medio de cualquier tarea, realmente hay armonía. Aunque nunca te hayas conocido, nunca lo hayas visto, un solo espíritu, un solo evangelio. ¿Cómo sucedió esto? Cuando es Dios quien guía y comisiona tu tarea, ustedes estudiaron eso, Dios te comisiona, traerá persecución de los inconversos, pero unidad en el espíritu con los elegidos de Dios. ¿Quieres saber por qué de repente, de una manera que no sabes, tienes una gran amistad con Ingrid mamá o Ingrid hija, o con quien sea, así de repente? Cuando algo es de Dios, va a traer armonía. El mejor amigo que nunca supiste que necesitabas. Los falsos creyentes querían meterse en medio de eso. Los falsos creyentes traen discordia, separación. Un creyente genuino coloca la gloria de Dios primero que todo. Un creyente genuino coloca a Dios primero que todo. Procura la unidad de la iglesia. Procura la unidad entre los miembros de la iglesia, aquellos quienes conforman y componen la iglesia. Un falso creyente trae separación y discordia.
Por eso, hermanos, deben de tener mucho, mucho cuidado cuando alguien que se llama creyente dice cualquier cosa de su boca sin ningún filtro. Debes de tener mucho cuidado. Porque si se hace llamar creyente, pero tira el machetazo, pero así sin filtro alguno, debes de decir, tal vez esta persona no es creyente. Y considerarle, ¿no? Orar por esa persona y tratar de llevar la relación de la mejor manera para llevar a esta persona a Dios. Porque eso es lo que pasa en las iglesias hoy en día. Los pastores principalmente, diría yo, pero también los hermanos alrededor. Oye, es como que una de dos, o te dejan morir solo y siempre está ese hablado cristiano, pero ya. O está el que mejor andate, no te quiero ver porque sos Satanás en carne, solo te falta así. En lugar de realmente amar a tu hermano, ¿no? Y hacer como Pablo está haciendo lo posible para que no haya separación, sino unidad. No elevando su nombre, sino el evangelio. Y la gloria de Dios en medio de esto. Y luego el versículo 5, a los cuales ni por un momento cedimos, dice Pablo. O sea, vinieron los espías y él dijo, en ningún momento cederemos. O sea, por más terrible que seas, por más que me estés tirando a cada momento, no voy a ceder. No voy a ceder. El evangelio es más importante que nosotros mismos. Amén. Cuando colocamos a Dios primero en todo, Él se encarga del resto de los detalles. Y esto es lo que quiero que recuerde. Él se encarga del resto de los detalles. Y lo aprendemos en Pablo. Él pudo haberse callado. Y bueno, me callo, que esta reunión salga bien y regreso con los gentiles y sigo con mi trabajo otros 14 años. Pudo haber tomado la senda de agradar al hombre, pero él sabía que si hacía eso estaría viviendo para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Estaría viviendo un evangelio falso y estaría formando iglesias falsas. Y desde mi punto de vista, eso sería un desperdicio de tu vida total. Total. No valdría la pena. No creas que por mantenerte firme en el Señor perderás alguna cosa. Más bien ganarás muchísimo. Algunas veces pensamos en quedarnos callados porque me siento cómodo donde estoy, ¿no? O sea, tengo un buen trabajo, no voy a decir nada. Algunas veces nos pasa eso y en la iglesia nos sucede lo mismo. Pero no creas que por poner a Dios primero y el evangelio vas a perder algo, más bien vas a ganar muchísimo. Vas a ganar lo que no sabía que necesitabas. No tienes nada que preocuparte porque el mismo Dios hará que el resto de las cosas caigan en su lugar y te hará experimentar una armonía que nunca antes habías experimentado. Te va a dar una amistad que nunca antes supiste que podías tener. Y luego dice, al final del versículo 5, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Ese era su interés. La verdad del evangelio permanezca con ustedes por siempre. Pablo entendió que la unidad era un concepto vital de Jesucristo. Él vino y lo hizo, la unidad. Antes que Jesús viniera, la iglesia estaba separada, judíos y gentiles. El mundo estaba dividido por dos grupos, judíos y gentiles. Pero después de que Él vino, su sangre que fluyó de la cruz del Calvario, marcó un nacimiento de un nuevo grupo. Cristianos, creyentes, hermanos en la fe. Ya no más judíos y gentiles. Pablo entonces, la verdad del evangelio, la unidad, no era un concepto, no era algo que enseñas, era un estilo de vida, era real. Es como comencé, no se ha ido, no me ha dado un abrazo. Realmente es algo muy bueno a decir. Así que para terminar, es razonable pensar que Pablo llevó a Tito a Jerusalén como un testimonio de la gracia de Dios hacia los gentiles. Eso es lo que pasó. Aquí está mi ejemplo. Cuestiónenlo a él. Hubiera sido chistoso. Bueno, este es el evangelio que predico. Ahora cáiganle a Tito. Miren que él les diga todo lo que ha pasado. Pero la increíble conclusión a la que podemos llegar de todo lo que hemos hablado hoy, de lo que sucedió en el concilio de Jerusalén,
No hay nada que agregar al evangelio de la gracia gratuita. Esa fue la conclusión. No hay que circuncidarse. No hay nada que agregar al evangelio de la gracia gratuita. Amén. No hay ningún suplemento necesario para que un pecador sea aceptado por Dios más que arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Eso fue lo que pasó en esa reunión. Es un poco lo que sucede en algunas personas cuando vienen a esta iglesia por primera vez. Realmente sucede. Normalmente traemos de nuestra iglesia, de nuestro pasado, una conducta o ciertos estándares, ciertos requisitos. Casi siempre venimos así cuando vas a una iglesia y esperamos que aquellas personas en esa iglesia aprecien todas las cosas que traes o las cosas buenas que crees traer. Y gloria a Dios por ellas, sí. Pero el que tiene que ser exaltado es el Señor. El que debe de recibir toda gloria es Él. Si en todo caso, hermanos, tú y yo hacemos algo por lo cual sacar pecho o sentirnos orgullosos, la respuesta siempre debe ser como en Lucas: siervos inútiles somos, que simplemente hacen lo que deben hacer. Y así, siendo un siervo inútil, tengo el privilegio de estar con ustedes, y de compartir con ustedes, y de crecer con ustedes, y servir con ustedes. Eso es en parte lo que estaba pasando en la iglesia en ese momento. Ellos estaban teniendo una transición, fue muy duro, fue difícil. Estaban aprendiendo a vivir por fe y no por obras, por deleite y no por ceremonias, por gozo y comunión genuina y no por apariencias. Eso estaba pasando. Todas esas cosas deben ser nuestra meta como iglesia. Debes de botar cualquier cosa, desechar lo que te dé algún tipo de orgullo propio, confianza humana, y asegurarte que solamente sea el Señor lo único que te dé identidad. Y solo para recordarles, 14 años habían pasado en la Biblia de Pablo y notemos que su celo por el Evangelio no había disminuido. 14 años, lejos de todos, y la misión seguía firme en su corazón. O sea, llegó para decir: aquí está, 14 años he trabajado y estoy listo para trabajar 14 años más. Notemos eso. El Evangelio era real para él, lo entregó todo. Estaba ardiendo en su corazón. Y esto debe de ser de ánimo para ti. Realmente debe serlo. Porque seguramente no fue un camino fácil. Lo debieron haber golpeado muchas veces. Sabemos de sus testimonios, que estuvo en barco, lo mordieron enfermo, le robaron, no tenía comida, un montón de cosas. Pero nada de esto lo ha hecho ver hacia otra parte. Nada lo ha hecho decir: ya quiero tirar la toalla, yo creo que ya sufrí suficiente. Nada lo ha hecho olvidar que Dios lo había encomendado. Así que, hermanos, espero que sea de tu ánimo. Dios guarda y sostiene a sus escogidos para cumplir aquello que lo ha llamado a hacer. Dios te va a guardar, te va a sostener, va a proveer lo necesario para que tú cumplas aquello que Él ha designado para ti. Ahora, lo importante no es la tarea, lo importante es quién te llamó. O sea, es que no importa. Mira cuántos embajadores y lo que sea están representando un país, pero no les importa. O sea, no importa el trabajo, es quién te ha llamado. Y Él te va a sostener, proveer lo necesario para cumplirlo, para traerle gloria a Él. Es para la gloria de Dios que somos preservados en la obra, y es para nuestro deleite es para nuestro deleite en Dios, es que somos preservados en la obra. Somos preservados para glorificarlo en Él, y somos preservados para deleitarnos en Él por siempre, hasta el final. Es para tu deleite. O sea que si no estás gozando de ello, hay un problema. Hay un grave problema. Si no estás, así como me pasó a mí este domingo, ¿no? Yo estaba en la iglesia, me extraño mi iglesia. Si no estás gozando, si no hay un crecimiento en eso, hay un grave problema. Hay algo que está ahí metiéndose que no es Dios.
Porque lo que Dios va a hacer es traer unidad y enseñarte a amar tu iglesia, a tus hermanos, a servir, conocer, crecer. Si no está pasando eso, hay un grave problema. Así que seamos ejemplos vivos de la obra de Dios, no solamente transmisores de información. ¿No? O sea, no sabes hablar en público, no te memorizas bien versículos bíblicos, te cuesta. Bueno, está bien. No siempre vas a poder. O sea, vas a llegar a tener 60 años, 70 años. Dios quiera que te dé una mente chispa todo ese tiempo, pero algunas veces a esa edad ya no se puede. Y está bien. Pero servir al Señor siempre. Amar a tu hermano siempre. No, eso nunca va a parar. Así que, hermanos, nosotros tenemos este mismo sello, esta misma confianza y seguridad como en la iglesia, en Gálatas o el Concilio de Jerusalén. ¿Cuántas veces te has levantado sin ganas de venir? ¿Cuántas veces has pecado terriblemente el día anterior o esa mañana y tú dices, ya no quiero ir, ya no voy a ir? ¿Cuántas veces ha habido algo que simplemente te hace cambiar de opinión, pero al final y al cabo vienes, por una u otra razón vienes? Y de repente escuchas la alabanza y te olvidas de todo lo que te estaba como deteniendo en la casa, donde sea. Y de repente escuchas la prédica y por alguna cosa del Señor, Dios te hace abrir los ojos y te hace decir, tengo que cambiar esto. Yo creo que ya no puedo seguir así. No minimices eso. Hermanos, con eso termino. No apagues el espíritu. No minimices más lo que el Espíritu está haciendo en ti. Ese es un grave problema. Estamos aquí, escuchamos y decimos, es cierto, es cierto, es cierto. Salimos por la puerta y dime, ¿quién te hizo reconocer, es cierto, debo de cambiar esto? Es cierto, debo de ser más agradecido. Es cierto, debo de servir más. ¿Quién te hizo pensar eso? No fui yo, te lo aseguro. Yo soy muy malo para convencer a la gente. Le propuse matrimonio a mi esposa y me dijo que no la primera vez, entonces, o algo así. Entonces soy muy malo y se supone que me quería. Entonces, ahí les cuento la historia bien. No fue tanto así. Pero no fui yo. No fui yo. Fue el Espíritu de Dios. No minimices el Espíritu. La fe, cuando obra en tu corazón, no tiene otro objetivo que ver a Jesucristo y servirlo a Él. La fe no busca caridad. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando hay fe en tu corazón, no dices, mira lo que he hecho, o que he hecho, mira lo que merezco, o lo que he ofrendado. No dice esas cosas. Pero la fe más bien dice, mira lo que Dios ha hecho. Mira lo que Él ha cumplido. Mira lo que Él merece y por eso yo puedo estar con Él. El Evangelio, hermanos, te ha redimido del pecado, te ha liberado del infierno y de la muerte eterna, para que puedas gloriar a Dios y deleitarte en Él y hacerlo juntos como iglesia. Es un gran privilegio. La verdad que es un gran privilegio. No lo minimices, ¿sí? Por favor. Oremos. Señor, gracias por hoy, por poder estar de regreso con mi familia en la fe, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, porque realmente necesitamos crecer como iglesia, crecer en servicio, crecer en amor y por sobre todo crecer en la seguridad del Evangelio. Tú eres bueno y nos sostienes y nos libras de todo mal, Señor. Así que por favor sigue formando tu iglesia, sigue formando a cada uno de los niños. Oramos por ellos, Señor, y sigue haciendo crecer este lugar para gloria y honra tuya y deleite nuestro en Cristo Jesús. Amén.